Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en la figura de Milan Kundera. Quizá lo primero que suena es la insoportable levedad del ser, claro. Es la más famoso, sí. Pero hay tanto más detrás de ese título. Tenemos aquí entrevistas, reseñas, datos de su vida. Vamos a tratar de entender a este escritor, que era complejo, ¿eh? Falleció en 2023 y su legado sigue ahí, generando conversación. Exacto. La idea es sacar en limpio las claves de su vida, de su obra, una obra marcada siempre por cruces, ¿no? ¿Cruces como cuáles? Pues, entre Checoslovaquia y Francia, entre el comunismo y el exilio, incluso entre escribir en checo y luego en francés. Claro. Queremos ir un poco más allá de lo obvio, captar esas ideas centrales, que a veces hasta parecen contradictorias, ¿eh? Sí. Que movieron su literatura y su manera de ver el mundo. Entender no solo qué escribió, sino por qué nos sigue diciendo cosas hoy. Pues entremos de lleno. Nació en Brno, Checoslovaquia en ese momento, 1929. Ajá. Y un dato que me parece fundamental. Su padre, Ludwig Kundera, era pianista, musicólogo importante. Sí, discípulo de Janáček, nada menos. Exacto. Y el propio Milan estudió musicología, composición. Uno casi oye la música en sus novelas, ¿no te parece? Totalmente. Es que no es solo un dato biográfico. No, claro. Él mismo lo dijo muchas veces. La música le enseñó el rigor de la forma, la estructura, la arquitectura de una obra. ¿Cómo se traduce eso a la escritura? Bueno, él hablaba de polifonía, o sea, distintas voces o temas que avanzan al mismo tiempo. Ah, mira. Del contrapunto, de los cambios de ritmo, de tempo, lento, rápido. Son cosas que él conscientemente buscaba replicar en sus novelas. Entiendo. Es una clave para leerlo, para entender cómo construye esas tramas a veces tan complejas, casi como una partitura. Y esa búsqueda de lenguajes se ve también en su formación, ¿no? Empezó literatura y estética, Sí. pero terminó en la Facultad de Cine de Praga. Incluso dio clases ahí. Es que refleja esa naturaleza polifacética que decíamos. Novelista, sí, pero también ensayista, dramaturgo, al principio hasta poeta. Cierto. Era como una exploración constante de cómo contar, de cómo agarrar la realidad con distintas herramientas artísticas. Y quizá por eso después defendió tanto la novela, como una forma de conocimiento muy específica. Hablemos de su juventud y la política. Un tema central, inevitable con Kundera. Sí, fundamental. Como tantos de su generación, se afilió al Partido Comunista después de la guerra. Era casi lo esperable en ese contexto. Pero la cosa fue complicada. Lo expulsaron en 1950. Sí. Lo readmiten en el 56 y expulsado de nuevo ya definitivamente en 1970, después de la Primavera de Praga. Es que su biografía política es casi un espejo de la historia checoslovaca del siglo XX. Totalmente. Y hay algo muy curioso, ¿no? ¿Cómo describió esa primera expulsión? Ah, sí. Eso es fascinante. Tuvo que trabajar de obrero, tocar jazz para vivir. Y dijo que fueron los mejores años de su vida. Suena paradójico, ¿verdad? Pero creo que encontró una especie de libertad inesperada. Fuera de las estructuras, fuera de la línea oficial. Ya apuntaba maneras, digamos. Exacto. Ya se ve esa tensión entre la presión de afuera y la búsqueda de un espacio propio, vital. Y de esas vivencias sale La Broma, su primera gran novela, del 67. Exacto. La historia es tremenda por lo absurda casi. Una postal, una broma sobre el optimismo y Trotsky. El optimismo es el opio del pueblo. ¡Viva Trotsky! Nada menos. Enviada a la novia, que era muy seria, muy del partido. Demasiado seria, parece. Y eso desata una catástrofe personal en pleno estalinismo. Ahí ya está ese choque, ¿no? Lo ligero, la ironía. Contra el peso brutal del sistema. Sí, totalmente. Fue un bombazo en Europa. Inmediato. Luis Aragón, que era un peso pesado del comunismo francés, dijo que era una obra maestra. Fíjate. Pero Kundera siempre ponía el matiz. Decía, ojo, es sobre todo una historia de amor que sale mal. Ajá. En un mundo que, bueno, había perdido la capacidad de reírse, el sentido del humor. No quería que se leyera solo como política. Ya estaba marcando su territorio. ¿Sí? Defendiendo lo personal, lo existencial, frente a la etiqueta puramente ideológica. Qué interesante que insistiera en eso tan pronto. Y cobra más sentido si pensamos en su discurso del 67, en el Congreso de Escritores Checoslovacos. Ese discurso fue clave.
justo antes de la Primavera de Praga. ¿Qué dijo exactamente? Pues fue una defensa encendida de la cultura, de la literatura como el corazón de la identidad nacional. Sobre todo para una nación pequeña, decía él, frente a las presiones de afuera, a lo importado del este. Claro, la presión soviética. Exacto. Reivindicaba la conexión de Checoslovaquia con la tradición occidental europea. Para él, la cultura no era un lujo, era el espacio vital donde vivía la memoria, la identidad de un pueblo. Una advertencia casi, ¿no? Casi profética, sí, porque poco después... Llegó la invasión soviética, 1968, el fin de la Primavera de Praga. Y las consecuencias para él fueron directas, brutales. Libros prohibidos. Expulsado de la universidad, de todas partes. Un silenciamiento total. Él usó una palabra fuerte para describirlo, ¿no? Sí, habló de una masacre cultural. ¡Qué duro! Describía cómo sentía que a su país lo estaban como desgarrando de Occidente, arrastrándolo a otra esfera cultural. Y con una destrucción sistemática de la memoria histórica. Para Kundera, esto iba más allá de la política. Era un ataque a la civilización misma. ¿Y esa experiencia tan traumática? Es lo que finalmente lo empuja al exilio. Se va a Francia en 1975. Donde reconstruye su vida, da clases en Rennes, luego en París. ¿Sí? Y publica El libro de la risa y el olvido en el 79. Una obra que, bueno, le cuesta la nacionalidad checoslovaca. Así es. Aunque Francia le da la nacionalidad francesa poco después, en el 81. Y con el tiempo incluso empieza a escribir directamente en francés. Un quiebre total. Lingüístico vital. Un exilio que se va a sentir en toda su obra posterior, claro. Sí, los temas de la memoria rota, el olvido, la identidad partida. Se vuelven centrales. Pero aquí llegamos a uno de los puntos más Kundera, digamos. Más polémicos quizás. Su rechazo a que lo llamaran disidente. Exacto. Que parece casi una contradicción, ¿no? Con todo lo que vivió. La opresión, la censura, el exilio, y él negándose a esa etiqueta. ¿Por qué? Pues yo creo que era, en el fondo, una defensa muy radical de la autonomía de la novela, del arte. ¿En qué sentido? Él decía que disidente era una categoría política, no literaria, que implicaba que la literatura tenía que estar al servicio de una causa, ser una herramienta de lucha. Y él se rebelaba contra eso. Quería que sus novelas se leyeran como exploraciones de la condición humana. No como panfletos anticomunistas. Exacto. Por muy justificada que estuviera esa postura política para él, no quería que eso definiera su literatura. Entiendo la defensa del arte por el arte, pero ¿no se arriesgaba a parecer un poco distante o hasta indiferente al sufrimiento político que él mismo vivió y que sus libros reflejan? Es una crítica que se le hizo, sí, y es comprensible desde cierto punto de vista. Claro. Pero creo que para Kundera era vital mantener esa distancia irónica. En sus ensayos, como El arte de la novela, insiste mucho en eso. La novela como un lugar para la ambigüedad, para explorar sin dar respuestas fáciles, sin juicios morales simplistas. Admiraba a Cervantes por eso. Por la complejidad humana. Justamente. Para él, reducir la novela a un mensaje político era traicionarla, caer en lo que él llamaba, con bastante ironía, la politización atontadora que veía por todas partes. Buscaba otro tipo de verdad, una verdad que, según él, solo la novela podía alcanzar. Y esa defensa de la novela como una forma de conocimiento casi filosófica nos lleva directo a La insoportable levedad del ser, ¿no? De 1984, la que lo hizo mundialmente famoso. Exacto. Ahí se ven clarísimos muchos de sus grandes temas. Como el amor, los celos. La tensión entre la libertad de uno y la historia que te arrastra. Las decisiones que marcan tu vida. Y claro, esa idea tan particular del eterno retorno de Nietzsche. ¿Cómo la usa él? Porque no es fácil de entender a veces. Bueno, él lo plantea más o menos así. Si todo en la vida se repitiera para siempre, cada cosa que hacemos, cada elección, tendría un peso, insoportable. Una responsabilidad tremenda. Claro, si se repite infinitamente. Pero, ¿y si no? Si la vida es única, si no hay repetición, entonces todo se vuelve ligero, fugaz, casi sin importancia final. Una insoportable levedad. Ah. Y la novela juega con esa idea a través de los personajes. Sobre todo Tomás, ¿no?
dividido entre Teresa, que representa como el peso, el compromiso, el amor que ata, Ujú. y Sabina, que es la levedad, la libertad, incluso la traición como una forma de ser libre. Y esa tensión entre peso y levedad es como una llave para entender mucho de su obra, ¿no? No solo esa novela. Para nada. Es uno de sus grandes ejes, ¿sí? Pero se conecta con otras obsesiones suyas. La identidad, por ejemplo. Cierto. En La identidad, se pregunta si el amor total, absoluto, no termina borrando quién eres tú, quién es el otro. Peligroso. O el exilio y la memoria, que los explora con una tristeza profunda en la ignorancia. Esa novela es dura. Mucho. Trata del regreso a casa después de décadas y darse cuenta de que el pasado ya no existe, que no puedes volver, que lo que manda es el olvido, no el recuerdo. Es desoladora, sí. Y también está ese concepto checo que él hizo famoso, litost. Ah, sí. Lo define en el libro de La risa y el olvido. Es difícil de traducir exactamente. ¿Cómo lo explica él? Como ese sufrimiento, ese tormento que sientes cuando de repente te das cuenta de tu propia miseria. Sobre todo si te comparas con otros. Es una mezcla de vergüenza, rabia, autocompasión. Complejo. Muy. Es uno de esos sentimientos que su literatura intenta como diseccionar. Y siempre, esa mezcla de lo íntimo, el amor, el deseo, los celos, la posesión, ese cuarteto vuelve una y otra vez. Sí. Con lo histórico, lo político. Sus personajes nunca están flotando en el aire. Siempre hay un contexto que pesa. Hablando de otras obras, quizás menos conocidas que La levedad, pero importantes, mencionaste La vida está en otra parte, del 69. Sí, ganó el premio Médicis en Francia con esa. Es fascinante. ¿Por qué? Es una crítica muy dura a lo que él llamaba la actitud lírica, esa exaltación de la juventud de la revolución, que él veía como algo ingenuo y hasta peligroso. A través de un poeta mediocre, ¿no? Jaromil. Exacto. Y la estructura es súper innovadora para la época. Mezcla narración, ensayo, sueños. Ya mostraba esa libertad formal que él siempre defendió. Y también el libro de los amores ridículos, los cuentos. Ah, sí. Esos tienen un tono distinto, ¿verdad? Más ligero, más irónico, casi juguetón a ratos. Muestra otra cara de Kundera. Y todo esto con un estilo que se reconoce enseguida. Sí, totalmente. Mucha filosofía de fondo, diálogos muy fuertes. Afilados, que revelan mucho. Sí, más que las descripciones largas, que usa poco. Ese humor negro tan suyo. Y la voz del narrador que entra y sale, opina, reflexiona. Totalmente. El ensayo metido dentro de la novela. A veces la trama se para y el narrador se pone a divagar sobre un concepto, sobre la historia. Y eso nos lleva a otra crítica que a veces le hacían. ¿Cuál? Que sus personajes podían parecer un poco como títeres al servicio de sus ideas. Quizá un poco esquemáticos. Sí, he oído eso. ¿Cómo se entiende eso desde su proyecto? ¿O qué diría él? Bueno, él seguramente diría que sus personajes nacen de una pregunta, de una situación existencial que quiere explorar. No busca el realismo psicológico clásico. Exacto. Los personajes son como variaciones sobre un tema musical, volviendo a la música. Ah, mira, qué buena imagen. Le interesaba más explorar ideas a través de ellos, la identidad, la memoria, la libertad, que hacer retratos súper detallados, naturalistas. No hay buenos y malos claros. No. Hay complejidad, contradicción. Y él los mira sin juzgar, manteniendo esa distancia irónica para intentar comprender. Es una elección estética, muy coherente con su visión de la novela. Un gigante, no cabe duda. Y eterno candidato al Nobel que nunca le dieron. ¿Sí? ¿Eso siempre se comentó? Es curioso ese gesto final, casi, cuando le devolvieron simbólicamente la nacionalidad checa al darle el premio Kafka en 2020. Un reconocimiento tardío, pero importante. Poco antes de morir. Y también mencionaste algo de su conexión con Latinoamérica. Eso me sorprendió un poco. Sí, él mismo habló de afinidades con Borges, García Márquez, Cortázar, Fuentes. ¿En qué sentido? ¿Qué veía en común? Él decía que compartían una cierta conciencia del peso de la historia, así con mayúscula. Una herencia cultural compleja. Llegó a mencionar el barroco como un punto de contacto entre Europa Central y América Latina, fíjate. ¡Qué interesante! Y también un gusto por lo fantástico o lo irreal, metiéndose en lo cotidiano, como una sensibilidad parecida ante lo extraño del mundo moderno. No se veía solo como europeo,
sino parte de una tradición novelística mundial más amplia. Entonces, si hacemos un balance de este recorrido por Kundera, ¿con qué nos quedamos? Un autor con muchas caras, músico de alma, figura política casi a su pesar, defensor incansable de la autonomía de la novela y, sobre todo, un explorador de las grandes preguntas humanas, ¿no? Sí. ¿Qué es la identidad? ¿Cómo nos marca la memoria y el olvido? ¿Qué significa ser libre? ¿Cómo vivimos el amor, el deseo, los celos? ¿Qué peso tiene nuestra vida? Todas esas preguntas que sus novelas dejan abiertas. Exacto. Y su insistencia en que la novela no es o no debería ser solo un comentario político, sino una investigación sobre la existencia misma. Quizás ahí está la pregunta final que nos deja flotando, ¿no? ¿Cuál sería? Pues, en este mundo de hoy, tan lleno de opiniones, de mensajes directos, de bandos, ¿qué valor tiene esa mirada irónica, ambigua, distanciada que proponía Kundera? Buena pregunta. ¿Puede la ficción, con esa ligereza aparente, decirnos verdades sobre el peso de ser humanos que se escapan a otros discursos más directos, más comprometidos? ¡Uf! Es algo para pensar, ¿no? Leer o releer a Kundera te obliga a planteártelo seriamente. Donde el arte respira y que el eso inspira. Son Podcast. Sabiduría que se comparte.